En los anales de la historia y los mitos, pocas religias han cautivado tanto la imaginación humana como el Santo Grial. Envuelto en misterio, impregnado de leyenda, este elusivo artefacto ha sido objeto de innumerables misiones, inspirando historias de valor, caballería y divina intervención. Las leyendas hablan de sus poderes, un recipiente de habilidades milagrosas que otorga vida eterna, iluminación espiritual o sabiduría desenfrenada a aquellos considerados dignos. Sin embargo, la verdadera naturaleza del Santo Grial sigue siendo difícil de alcanzar. Un rompecabezas que invita a buscadores de tesoros a descubrir su secreto y desenterrar la única verdad. Ven y acompáñenme al enigmático mundo del Santo Grial, donde la verdad, la leyenda y la búsqueda humana de lo divino convergen en una eterna historia de asombro y fascinación. El arquetipo de reliquia perdida, gracias a su omnipresencia como metáfora en la conversación común, junto con el fenomenal éxito en los medios como la tercera película de Indiana Jones, más recientemente el libro y la película de Dan Brown, El Código Da Vinci, el Santo Grial se ha convertido en el misterio histórico por excelencia. Sin embargo, la fama ha fracasado en traer claridad, ya que muchas personas no están seguras exactamente lo que es el Santo Grial, y la mayoría de los que supuestamente dicen estar seguros, usualmente están equivocados. La incertidumbre sobre su identidad se multiplica cuando se habla de su supuesto paradero, ya que hay una serie de artefactos que dicen ser el propio tesoro sagrado. Esto, junto con un gran catálogo de lugares en los que supuestamente se esconde. La definición más común del Santo Grial es que fue la copa sagrada de la que bebió Jesucristo en la última cena. Según la leyenda común, esta preciosa copa fue guardada por un hombre que entregó su propia tumba para que Jesús pudiera ser enterrado de manera digna, como un Mesías. Este hombre era José de Arimatea, de quien se dice usó la copa sagrada para recoger la sangre que fluyó de las heridas de Cristo cuando fue clavado en la cruz. Muchos años después, José salió de Jerusalén con el Grial en su poder, y así viajó a Glastonbury, en Gran Bretaña, donde llegó en el año 73 después de Cristo. Desde ese momento, se dice que el Grial se ha transmitido secretamente de generación en generación a los descendientes directos de José de Arimatea en las Islas Británicas. También ha habido otras variaciones de la leyenda del Santo Grial, que lo describen no como cualquier tipo de copa, sino como la piedra sobre la que se hacen los reyes, o incluso como un libro que contiene las enseñanzas secretas de Jesús. Hoy en día, la mayoría de la gente supone que el Santo Grial es puramente mítico, y sin embargo, muchos investigadores serios han encontrado motivos para investigar la posibilidad de que sea un artefacto real. Hasta hace relativamente poco tiempo, nos habríamos puesto totalmente del lado de los escépticos, considerando no más que un mito cristiano medieval. Pero hace unos años, mientras se investigaba algo bastante diferente, los investigadores se toparon con nuevas pruebas que cambiaron la visión por completo. No es necesario creer en la magia, ni en los milagros, para interesarse por el Santo Grial, porque hay historia real, además de mitos que considerar. Es ampliamente aceptado que Jesucristo fue una vez una persona viva, y como ha sido aclamado, Hijo de Dios, desde su época hasta ahora. Lo primero que hay que tener en cuenta es que ni el Santo Grial ni el cáliz se mencionan específicamente en el Nuevo Testamento. Son tradiciones que surgieron después. El cáliz era la tradición anterior y se remonta al menos al siglo VI después de Cristo. La historia del Santo Grial, en cambio, no aparece hasta la Edad Media. La primera fuente escrita proviene de la novela en francés antiguo
Percival ou Le Conte de Graal, también conocida como Percival, la historia de Grial, de Chrétien de Troyes, escrita entre los años 1180 y 1191 después de Cristo. En este poema, el Grial no se presenta como una reliquia sagrada, sino simplemente como un plato o cuenco. Esto apunta a la etimología original de la palabra Grial, que proviene del latín medieval gradalis o gradare, que significa plato o fuente, utilizada para servir delicias en un banquete. Una derivación alternativa es la palabra cratalis, en sí misma una derivación de cráter o cuenco. Así, en su concepción más temprana, el Grial era un plato o un cuenco, sin asociaciones particulares con Jesús, la última cena o la crucifixión. A medida que se desarrolló la leyenda del Grial, se creó una nueva etimología. El Grial se convirtió en el Saint Graal o Saint Real, que a su vez podría dividirse en las palabras Saint Real o Royal Blood. Esto aludía al contenido sagrado del Grial Caris, ya que ambos se fusionaron, y en tiempos más recientes se ha tomado como una referencia codificada al hecho de que el verdadero Grial es el linaje de Cristo, es decir, sus descendientes directos. Hay muchas otras teorías sobre lo que podría ser el Grial. Según la versión de la leyenda de Wolfram von Eschenbach, el Grial es en realidad una piedra que cayó del cielo y fue el refugio de los ángeles neutrales en la guerra entre Lucifer y el cielo. Otra versión afirma que el Grial era una esmeralda de la corona que Lucifer llevaba antes de la caída. Algunos escritores afirman que el Grial es un libro, tal vez un evangelio perdido, tal vez incluso uno escrito por el mismísimo Jesús. Una teoría intrigante del libro de 1953, The Ancient Secret, In Search of the Holy Grail, de Flavia Anderson, es que el Grial es el Urim Betumim del Antiguo Testamento. Traducido literalmente, esto significa luces y perfecciones, o revelación y verdad. Generalmente, se entiende como referencia a algún proceso de adivinación o sorteo. Sin embargo, Anderson sostiene que se refiere a una tecnología antigua específica, una bola de vidrio llena de líquido, sostenida en un soporte en forma de árbol, que podría usarse para producir efectos de luz y provocar incendios enfocando los rayos del sol como una lupa. La concepción clásica del Grial como una taza o cuenco con poderes mágicos tiene estrechos paralelos en la mitología celta, la cual presenta varios calderos que pueden producir comida y bebida, dar sabiduría, curar heridas y resucitar a los muertos. Después de los cuentos románticos sobre el Grial de Chrétien de Troyes y Robert de Boron, hubo versiones galesas que combinaban motivos de Grial y artúricos con motivos celtas, que luego se convirtieron en una característica del desarrollo posterior de la leyenda del Santo Grial. Esto ha llevado a una suposición generalizada de que la leyenda del Grial es básicamente de derivación celta, una refundición de un mito celta con un brillo cristiano. En la práctica, lo contrario puede estar más cerca de la verdad, pues varios estudiosos sostienen ahora que la leyenda del Santo Grial comenzó con motivos puramente cristianos, posiblemente para ayudar a popularizar el sacramento de la Sagrada Comunión, lo cual obviamente se relaciona con el Santo Cáliz. En lo que respecta al vino transubstanciado, del cual el cáliz fue la primera vasija, que más tarde adquirió un brillo celta. El cuento romántico inicial del Grial, de Chrétien de Troyes, no menciona la procedencia o identidad del Grial. De hecho, en este punto,
El objeto es simplemente un grial, más que el santo grial en sí mismo. Y fue así que en el cuento romántico posterior de José de Arimatea, del poeta francés Robert de Boron, donde se explica por primera vez la historia del grial, escrita entre 1192 y 1202 después de Cristo. Esta versión cuenta la historia de José de Arimatea y cómo trajo el Santo Grial a Inglaterra. José de Arimatea es una figura del Nuevo Testamento, cuya historia se amplió mediante fuentes apócrifas, es decir, evangelios que fueron excluidos de la Biblia oficial, y que más tarde se convirtió en una figura legendaria folclórica. Era un comerciante rico e influyente, un seguidor secreto de Jesús, el cual se hizo cargo de su cuerpo después de la crucifixión, envolviéndolo y depositándolo en su propia tumba, cumpliendo de esta manera la profecía de Isaías de que Jesús sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Por este servicio fue encarcelado por los ancianos judíos, pero Cristo se le apareció y lo alimentó, antes de transportarlo fuera de la prisión. Según Borón y otros escritores, después de escapar de prisión, unió fuerzas con el apóstol Felipe, María Magdalena, Lázaro y otros, y de esta manera viajó a través del Mediterráneo hasta Marsella, de donde fue enviado a Gran Bretaña, una tierra que conocía por sus negocios en el comercio del estaño, y de esta manera poder difundir la buena palabra. Llevó consigo una copa que usó Jesús en la última cena, es decir, el Santo Cáliz. De igual forma, la usó para recoger la gota de sangre de Jesús en la cruz. Él y sus seguidores desembarcaron en las marismas del Somerset y ascendieron a la colina más cercana, que ahora se conoce como Glastonbury. Aquí, José plantó su bastón en la tierra, donde milagrosamente brotó y floreció, y de esta forma fundó la primera iglesia en Gran Bretaña. En desarrollos posteriores de la leyenda del Grial, José y sus parientes se convierten en los antepasados de los reyes de Gran Bretaña, incluido el rey Arturo. Mientras que el Santo Grial queda al cuidado del yerno de José, el primero de una larga línea de guardianes del Grial, que conduce el rey pescador, Percival, Galahad y otras figuras de la leyenda artúrica. Otros cuentos sobre José de Arimatea incluye que en realidad era tío de Jesús, que pudo haber traído el joven Mesías con él en viajes comerciales anteriores a Gran Bretaña. Una fábula que inspiró el himno Jerusalén de Blake. La historia de José de Arimatea afirma que el Grial terminó en Gran Bretaña, pero hay varias versiones diferentes, por tanto, varios lugares candidatos. El primero, el Pozo de Cali. Según las tradiciones locales de Glastonbury, el Grial fue enterrado en lo profundo de Glastonbury Tor, lo que provocó que brotara un manantial en lo que ahora se llama el Pozo de Cali. Supuestamente es porque el manantial fluye a través del Grial y se mezcla con la sangre de Cristo, ocasionando que las aguas sean rojizas. Mas, sin embargo, los geólogos expresan que el agua del manantial es rojiza porque es rica en óxidos de hierro, y éstas se precipitan en la roca circundante. Son estos depósitos los responsables de la existencia de Glastonbury Tor, ya que durante millones de años hicieron que la roca fuera más dura que el área circundante, y esto erosionó la colina, dejando Glastonbury Tor de pie y de forma majestuosa. Según el romance del Grial, José de Arimatea le dio el Grial a su yerno Bron, el primer rey del Grial, quien lo custodiaba en el castillo de Corbeny. Este se convirtió en el legendario castillo del Santo Grial, buscado por los caballeros del rey Arturo. Hoy en día se cree que el Castel d'Innisbran, en el norte de Gales, es la ubicación de la antigua Corbeny, donde ahora se encuentra un castillo medieval en el sitio de un fuerte anterior de la Edad de Hierro. Una tradición mucho más reciente que se cree
que data de la época victoriana, cuenta la historia de cómo los monjes de la abadía de Glastonbury, expulsados por la disolución de los monasterios por el rey Enrique VIII, desenterraron el Grial y se lo llevaron al sur de Gales, donde finalmente se vieron obligados a confiarlo al cuidado del hacendado local, el señor de Nanteos Maynor. Aquí permaneció hasta 1952, cuando la casa pasó a manos de un nuevo propietario y la copa Nanteos fue trasladada a la bóveda de un banco para su custodia. La copa Nanteos es en realidad un pequeño cuenco de madera. Según la leyenda, está fabricado con la madera del olivo procedente de la Palestina del siglo I. En la práctica, es casi seguro que se trata de un cuenco de Hama Melis, un tipo de plato medieval del siglo XIV. A este cuenco le faltan varios trozos, donde los peregrinos en el pasado mordieron la copa creyendo que tenía poderes curativos. Los caballeros templarios eran una orden religiosa militar creada originalmente para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Se hicieron ricos y poderosos en toda Europa. Sus prácticas secretas y su repentina caída a principios del siglo XIV les dieron un aire de misterio que hasta el día de hoy ejerce una poderosa influencia en la imaginación romántica. Se conectaron por primera vez con la leyenda del Grial en el cuento romántico Parzival, del escritor alemán Wolfram von Eschenbach, que data de los años 1210 a 1215 después de Cristo. En esta versión, el Grial está custodiado en la fortaleza de Montsalvesche por un grupo de caballeros llamados Templesí. Esta fortaleza a veces se confunde con el monasterio de Montserrat en España. Además, esta referencia se cree que está discretamente asociada a los templarios, quienes, al momento en que von Eschenbach escribía su obra, se encontraban en la cima del poder. Al mismo tiempo, dado que muchas leyendas de los templarios hablan sobre una excavación en las ruinas del templo de Salomón en Jerusalén y que encontraron aparentemente la copa, también de haber encontrado el Grial durante el saqueo de Constantinopla en el año 1204, o quizás haber adquirido de una manera extraña conocimientos secretos que les dieron riqueza y poder, no es demasiado difícil entender cómo llegaron a asociarse con el Santo Grial. Cuando los templarios fueron suprimidos en el siglo XIV, el Santo Grial fue supuestamente robado, quizás escondido. A partir de este punto de partida, la historia sigue varias vías. Según una versión, los templarios llevaron su inestimable tesoro a Gran Bretaña, donde escaparon en gran medida de la persecución, y pasó a manos de la familia Sinclair, nobles escoceses con base en Roslin, en Lothian. Supuestamente, su posición de conocimiento secreto impulsó la construcción de la ahora famosa capilla Roslin, y los impulsó a incluir todo tipo de extraños simbolismos templarios y masónicos en su decoración. El más ornamentado de todos los accesorios de la capilla es el pilar del aprendiz, o Pillar Apprentice, una columna fuertemente tallada, ahora ampliamente promocionada como el lugar de descanso final del Santo Grial. Lamentablemente, no hay pruebas de ello, a pesar de las afirmaciones irreales y sin fundamento que los detectores de metales han probado que hay un objeto dentro del pilar, que hay espacios o bóvedas debajo de la capilla, pero estos no han sido excavados, porque de hacerlo amenazaría los cimientos. Entre las muchas afirmaciones extravagantes asociadas con los templarios, la familia Sinclair y la supervivencia de los templarios en Gran Bretaña, está la de que los barcos y navegantes templarios visitaban América antes que Colón, y que los Sinclair estaban detrás de eso.
buscando ocultar el Grial en lugares cada vez más inaccesibles, la familia Sinclair enviaron al Nuevo Mundo el Santo Grial, donde fue enterrado en un pozo en Oak Island, Nueva Escocia, conectando así la fábula de Grial con el pozo del dinero de Oak Island. No hay evidencia más allá de la especulación que respalde esta noción, y de hecho, parece poco probable que alguna vez haya habido algo en Oak Island. Una afirmación aún más extravagante es que el Santo Grial fue introducido de contrabando en Estados Unidos por un sacerdote que viajaba con el capitán John Smith, esto para fundar la colonia de Jamestown en 1607. Cuando Smith visitó la aldea india Piscataway de Mayoane en Accokeek, ahora en Maryland, el sacerdote lo escondió allí. Durante los siglos siguientes, su influencia hizo que las áreas circundantes se convirtieran en la sede del poder mundial, aunque, aparentemente, no ayudó mucho a los indios Piscataway, los cuales fueron aniquilados por las enfermedades, la competencia de la colonia y otras tribus. ¿Quién era este sacerdote? ¿Cómo consiguió la reliquia más preciada de la cristianidad? ¿Y por qué quería enterrarla en Accokeek? Estas son cuestiones que siguen siendo un misterio. Gracias al Código da Vinci, actualmente está de moda la teoría de que el Santo Grial era realmente el linaje de Jesús. Según esta historia, expuesta por primera vez en detalle en el libro La Santa Sangre y el Santo Grial, Jesús estaba casado con María Magdalena. Cuando ella y José de Arimatea viajaron a Marsella después de la crucifixión, fueron acompañados por los hijos de Jesús y posiblemente incluso por el propio Jesús, que no había muerto en la cruz como se afirmaba. Los descendientes de Cristo se convirtieron más tarde en reyes merovingios de Francia, antes de ser usurpado, después de lo cual el linaje fue preservado en secreto por grupos como los Caballeros Templarios y el sombrío Priorato de Sion. Hoy en día se dice que el Santo Grial es, al mismo tiempo, este conocimiento secreto sobre Cristo. Sus descendientes reales, la Iglesia Católica, está ocupada suprimiendo estos hechos. Varias pruebas, que también podrían describirse como Santo Griales, están ocultas en la capilla Rosslyn, posiblemente en algún lugar cerca de la ciudad de Rennes-le-Château, en Languedoc, Francia. Esta entretenida ficción se basa en gran medida en documentos falsificados introducidos de contrabando en los archivos nacionales franceses por un conocido estafador que inventó el Priorato de Sion en la década de 1950 como vehículo para sus propias fantasías. Y estas historias inventadas oscurecen más en vez de iluminar cualquier búsqueda genuina del Santo Grial. Los cuentos románticos de José de Arimatea, cuentos artúricos y su bagaje templario asociado forman solo una madeja de tradición. Respecto al Santo Grial, hay varios contendientes que afirman ser el Santo Grial o el cáliz sagrado, y esto dicen diferenciarse de la mayoría de los candidatos arimateos o artúricos en virtud de que realmente existen como objetos reales. La Catedral de Valencia en España alberga una pequeña copa de ágata roja montada sobre una estructura más elaborada, que se dice que es el Santo Cáliz o el Santo Grial. Se afirma que los estudios arqueológicos de la copa revelan que data del cercano Oriente entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo, aunque esto parece basarse en una inspección más que en un estudio microscópico u otra investigación. La procedencia del artefacto solo está totalmente certificada a partir del año 1134 después de Cristo, pero un llamado certificado de autenticidad habla de cómo fue llevado a Roma por el propio San Pedro y luego llevado a España para mantenerlo a salvo
durante la persecución valeriana de los cristianos en el año 258 después de Cristo. Supuestamente, se encontró cerca de Antioquía, en la actual Turquía, en 1908, un pequeño cuenco de plata montado sobre una elaborada concha con patas, y se identificó como un cáliz eucarístico muy antiguo del siglo VI, es decir, utilizado durante el rito de la Eucaristía o la Sagrada Comunión. Quizás, inevitablemente, hubo afirmaciones de que se trataba del Santo Cáliz de la Última Cena. Según el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde reside ahora, es más probable que el cáliz de Antioquía haya sido una lámpara de pie, y su identificación como el Santo Cáliz es ambicioso. La Catedral de Génova alberga un plato o cuenco hexagonal de color verde esmeralda, conocido como Sacro Catino o cuenca sagrada, que los escritores medievales identificaron como el Santo Cáliz. Originalmente se pensó que era esmeralda, pero se reveló que era vidrio egipcio cuando se rompió en su camino de regreso a Génova, después de que Napoleón lo llevara a París. Su procedencia está atestiguada desde 1170 después de Cristo, y se dice que fue conquistada por los cruzados genoveses en Palestina o España a principios del siglo XII. Y lamentablemente, no estuvo asociado al Santo Grial, sino hasta finales del siglo XIII. Podría decirse que los tres contendientes antes mencionados tienen más derecho a reclamar el manto del verdadero Santo Grial que los legendarios artefactos o secretos de los cuentos románticos sobre el Santo Grial. Sin embargo, el hecho es que no hay evidencia convincente de que el Santo Grial haya existido alguna vez, incluso si se acepta que Jesús es una figura histórica y se acepta que la última cena y la crucifixión realmente sucedieron. No hay manera de saber cómo habrían sido las copas o cuencos involucrados y lo que les pasó inmediatamente después de los hechos. Solo quedan tradiciones, leyendas e historias, y la mayoría de ellas solo pueden remontarse a la Edad Media, sea cual sea la antigüedad que se les atribuya. El registro más antiguo del Santo Cáliz proviene de las descripciones de Arculf de su viaje a Tierra Santa a finales del siglo VII. Arculf era un monje galo que había visitado los lugares sagrados y los describió a los monjes de Lona. Cuenta que vio un cáliz de plata relativamente grande con dos asas en una capilla de Jerusalén. Se desconoce qué sucedió posteriormente, pero es revelador que ninguno de los candidatos anteriores se ajusta a la descripción y que el relato de Arculf obviamente entra en conflicto con la leyenda de José de Arimatea cuando tomó el cáliz o el Santo Grial. Incluso si se descubriera una coincidencia exacta, no está claro cómo se podría probar su procedencia, como ocurre con la mayoría de las reliquias, desde la sábana santa de Turín hasta los diversos fragmentos de la Vera Cruz. Solo es posible refutar las afirmaciones que se hacen sobre ella. Más allá de esto, creer en su autenticidad es una cuestión de fe. A medida que viajamos a través de los anales de la historia, el enigma del Santo Grial permanece envuelto en un velo de misterio, una reliquia que ha trascendido el tiempo y ha cautivado a la imaginación humana. Su atractivo se extiende más allá de los reinos de la leyenda y el mito, generando búsqueda e inspirando a innumerables buscadores, y encendiendo fervientes debates entre eruditos y creyentes por lugar. Las leyendas hablan de sus poderes divinos, como un recipiente de inmenso significado, un cáliz que contenía la sangre de Cristo o un artefacto místico que encarna la iluminación espiritual y la vida eterna. Sin embargo, la verdadera naturaleza del Santo Grial
elude nuestro alcance, persistiendo como un símbolo enigmático que llama al alma. A lo largo de los siglos, la búsqueda del Santo Grial ha sido una peregrinación metafórica que guía a los individuos en un profundo viaje interior, una búsqueda no solo de una reliquia externa, sino de la iluminación del espíritu humano, la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de lo sagrado dentro de nosotros mismos. A medida que nuestra exploración llega a su fin, el misterio del Santo Grial perdura, un símbolo eterno que trasciende el tiempo, invitándonos a reflexionar sobre los misterios de la existencia y las profundidades de nuestras propias almas. Si el Grial existe como un objeto de poder divino o como un símbolo de iluminación espiritual, su legado persiste, resonando en los pasillos de la historia, recordándonos la eterna búsqueda del significado y la trascendencia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaron de este video, me pueden ayudar de gran manera con un like, suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita para obtener más contenido como este, siempre con base en evidencia histórica y arqueológica. Su apoyo significa mucho y me ayudará a continuar con este proyecto.